Una pregunta muy interesante, la 3. ¿Cuánto debe el médico decir al paciente respecto a su enfermedad? ¿Se justifica siempre ocultar al paciente la información sobre su enfermedad? Bien, ¿qué encontraron a esa pregunta? Yo, bueno, según lo que yo entendí, el médico debe decir la verdad, pero, o sea, depende mucho también del estado mental del paciente, o sea, según cuánta verdad le va a decir. Porque hay pacientes, como decía ahí, que no se les puede decir, digamos, todo lo que tienen, porque a veces también es algo que va relacionado con la mente. Y si se les dice exactamente todo, o sea, se pueden empeorar. Ok. No rebajarse a mentir, sino decirle lo necesario que el paciente lo requiere. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Están de acuerdo con Javier y con Elías? ¿Eso dice el lenguaje? Debe conocer. Se tiene que evaluar cada persona, cada caso. Muy bien, que se tiene que evaluar cada caso, cada persona. Excelente. ¿Qué estaba diciendo Alejandro, perdón? Que el paciente debe conocer en cada ocasión su enfermedad, identificar su enfermedad para saber a qué se enfrenta. Ok. Solo en casos especiales, como decía Lenguaje, o sea, en casos especiales en que el paciente tiene enfermedad mental ya es un caso especial de no decir. Ok, perfecto, excelente, muy bien, muy bien. Ok, de acuerdo en ese sentido. Miren, en el caso de la mente es como la huella dactilar, cada persona tiene sus características específicas, ¿ok? Así que por eso demanda tanta conexión con Dios y tanta sabiduría. ¿Se puede mentir? No, no nos está diciendo que mintamos. ¿Se tiene que decirle al paciente la enfermedad que tiene? Sí. ¿En qué debe ser? ¿En qué debe haber mucha prudencia en la forma que se expresa, lo que se expresa, en qué sentido? Sobre todo cuando se identifica que es un paciente que mentalmente no responde bien. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? En ese caso, como ya vimos, si el paciente se sume en la depresión, en la tristeza ante la enfermedad, el tratamiento va a ser muy poco efectivo. Los pasos a la tumba se aceleraron. ¿Ok? En ese contexto es que se nos presenta, pero demanda, insisto, mucho discernimiento, como ocurre en esto. Por ejemplo, yo recuerdo un caso muy particular, está en el libro Testimonios sobre conducta sexual, adulterio y divorcio, de Ellen White, que es una compilación. Compila varias cartas, que ella escribe en varios contextos. Recuerdo una en particular, que ella escribe a un pastor que había cometido adulterio. En el orden natural de las cosas, ella dice, pues, lo que debe hacerse es que él debe anticiparse a cualquier otro y contarle a su esposa, pedir perdón y comenzar a practicar la restitución. Se debe practicar lo que se llama, lo que yo llamo un luto espiritual. Un luto espiritual en este caso es que la persona se aparte, ¿verdad?, del púlpito, sobre todo cuando estamos hablando de un asunto que ha trascendido, o sea, que se ha dado a conocer. ¿Me hago entender? En ese contexto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, bueno, si yo fui el que cometí adulterio y yo estoy en este caso aquí en mi congregación y yo vengo aquí como que no, aquí no pasó nada, tranquilo, sigamos predicando y demás, es un muy mal mensaje en torno a lo que implica el pecado. ¿Sí me hago entender? Puede ser que me haya arrepentido, sí, y me haya apartado del pecado y todo lo demás, pero lo recomendable es guardar un luto espiritual, es decir, como apartarme del escenario público guardando un tiempo prudente en ese contexto. Insisto, de forma muy especial cuando hay un pecado conocido, ¿no? Cuando se ha trascendido. En este contexto, él escribe a un pastor que ella le escribe a un pastor que él había cometido adulterio. El asunto no era de dominio público, ni mucho menos. Él se había arrepentido, se había apartado de eso, y el lenguaje le escribe y le hace consciente que ya lo sabía. ¿Ok? El Señor se lo había mostrado. Pero tenía un mensaje especial de parte de Dios. Y el mensaje fue, no le vayas a decir a tu esposa. Ella le dice, no le vayas a decir a tu esposa. Y luego le da las razones. Y le dice, tu esposa emocionalmente no está preparada para recibir eso. La va a sumir en la tristeza, en la pena, en el desánimo y a la muerte.
Y ojo, el Señor le manda ese mensaje porque seguramente él estaba enfilado a decírselo. ¿Me hago entender? Como parte de que se había apartado del pecado, de que se había arrepentido y demás, y seguramente estaba perfilando el mejor momento. Y ojo, en condiciones normales, porque es lo mejor que él mismo lo haga, porque siempre será lo mejor que ella se entere por él a que ella se entere por otro lado. El impacto es mayor. ¿Me hago comprender? Bien, obviamente la carta no revela todos los detalles del caso. Se entiende que estaba en un círculo muy cerrado, quizás solamente entre los dos que habían infringido, ¿me hago comprender? Bien, pero ella le dice, reconéctate con Dios, le da una serie de consejos y admoniciones espirituales y le dice, y no le digas a tu esposa. Y da la razón, lo emocional. Lo emocional. Ahora, claro, bendición que ellos tenían a la profeta viva, ¿no? Y podía recibir esa instrucción de parte de Dios que sabe quién puede y quién no podía emocionalmente llevar esto. ¿Me hago comprender? Bien, para uno mortal, eso no es así como que, mira, yo puedo dictaminar si su esposa puede resistirlo o no puede resistirlo. ¿Sí me hago comprender? Bien, fue un caso muy específico, pero que te habla precisamente esto. O sea, cómo no todos se encuentran. De hecho, en el mismo libro hay cartas donde ella toma la iniciativa y le dice, usted sabe que tiene que hablar con su esposa. Vaya y hable con su esposa. ¿Sí? Entonces, y tú dices, ¿por qué uno sí y otra no? ¿Ok? ¿Se contradice? No. Entiende el Señor lo que podía llevar un corazón y otro no. ¿Me hago entender? Bien, muy importante en ese aspecto, porque tiene mucho que ver con esto. Mira, hay pacientes que usted le puede decir, mire, su diagnóstico es complicado, ¿no? Usted está para morirse. Y dice, bueno, pues sí, yo he estado en situaciones difíciles, yo creo que esto también salimos, vamos para adelante. ¿Ok? Y hay pacientes que usted le dice, su gripe se está complicando. Me voy a morir. Estoy muriéndome. ¿Sí me va a entender? Sí. O sea, hay gente que de verdad, usted le dice su gripe es de esas fuertes. Me estoy muriendo. Yo sabía, es que yo sentía que algo me decía en el corazón, que yo estoy por morirme. ¿Sí? Entonces, eso es importante considerarlo. Pero insisto, sin mentir. Y, o sea, porque no es como que el paciente tiene un cáncer, o tiene una artritis reumatoidea, por no hablar tanto de cáncer, una artritis reumatoidea degenerativa. Bien, y usted llega y dice, no, pero no son unos dolorcitos ahí en las articulaciones que le van a dar de vez en cuando y no pasa nada, o sea, con eso sale bien, eso sale bien. No, tampoco es ese propósito. ¿Por qué razón? Porque también hay pacientes que dice, pues no, pues eso está bien, eso se resuelve fácil. ¿Sí me va a comprender? No, también haciendo consciente lo que implica esa enfermedad, lo que puede significar, pero sabiendo manejar muy bien esto. Por eso cuán importante es que la medicina de Dios no es de que yo llego, me doy la cabeza, tómese esto, para el insomnio esto y para que le dé más hambre esto, vaya. En la medicina de Dios hay interacción, porque en la interacción incluso ustedes alcanzan a dimensionar emocionalmente qué pasa ahí, ¿ok? Y cómo lo puede afrontar. Nomás quería comentar, porque me trae a la mente lo que Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Ajá. Por si acaso Juan 16, 12, dice, no tengo un Buen punto. pero ahora no la podéis llevar. ¿La puedes llevar? Entonces, nomás digamos, porque a veces uno puede sentirse mal, pero es un principio, o sea, bíblico, ¿no? Y que tiene su respectivo contexto. Entonces va a depender del paciente. ¿Se dice? Siempre. Depende del paciente. El paciente puede... Depende del paciente. De alguna manera se lo va a decir. En cuanto al otro ejemplo que puso de adulterio, que le recomendó que no era vista de esposa, en este momento, o no. Pues lo que da a entender es que no debía decírselo. Aunque la Biblia dice que no se arrepiente del pecado y que confesarlo con el hermano, pues ahí no hay problema. Lo que pasa es que, claro, obviamente el pecado se confiesa ante el hermano que uno le ha faltado. En este caso, él faltó el voto matrimonial, ¿no? En ese mismo contexto. Pero el consejo aquí fue no se lo diga, no lo puede llevar. Claro, porque el otro no sabe que le ha faltado. Bueno, el contexto bíblico es claro también en el sentido de que es que
tenemos problemas. Tenemos problemas, ¿me hago entender? O sea, el otro no lo sabe. Además, ella le recomendó, porque el hombre parece, es que obviamente es una carta, no tenemos todos los detalles contextuales. El hombre parece que incluso estaba como dispuesto a abandonar el cargo, estaba dispuesto como a hacer una confesión pública, y el Guay la detiene y le dice, ni se le ocurra, no exponga eso al vulgo, o sea, no exponga eso a la gente, no, eso se quedó en un círculo, usted se arrepintió, Dios no te está llevando a la vergüenza de la desnudez, ¿ok? Porque ese Dios, una vez se piensa, es que se equivocó, expónganlo, que sufra, ¿sí me hago entender? ¿No? Miren cómo Jesús lo planteó, Jesús dijo, si alguno de vosotros sabe que su hermano está en pecado, no dice expóngalo a la congregación, vaya con él. Y el hombre lo reconoce, y el hombre rectifica, y el hombre se arrepiente, ahí quedó, vamos, ánimo, para adelante. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya la exhibición pública es el último argumento que aparece, es el último de los elementos que aparece. Entonces el lenguaje se anticipa y le dice, no, usted se arrepintió y se apartó de ese pecado, no lo vaya a hacer. Entonces, no tenemos los elementos contextuales, pero da a entender que esto era lo que el hombre pensaba, incluyendo, por supuesto, hablar con su esposa, porque tenía que hablar con su esposa antes que hacerlo en público. Imagínense que lo hiciera en público y no lo hubiera hecho con su esposa. Pero ella le dice, no lo hagas. El Señor no quiere que lo hagas. Mira, son casos muy particulares. Yo recuerdo otro de ese libro, que esas cartas ahí son... O sea, si a usted le gusta la novela, usted va leyendo y, ¿cómo va a ser? Y el hermanito B hizo eso, porque él no pone nombre, pone el pastor A, el hermanito B, o sea, así se conservan pues las cartas. Bien, y usted de repente ve otro, de un pastor, que se había casado con una mujer, pero esta mujer terminó con problemas psiquiátricos y terminó en un centro de reclusión psiquiátrico, en un manicomio. Y pasó muchos años allá, y el pastor solo llevó su ministerio, y seguía visitándola y velando por sus necesidades y los pagos de este centro y demás. Bueno, y llega un momento donde el pastor comienza incluso a pensar en otra esposa. Y lo manifiesta y los hermanos se van encima contra él. Y comienzan a atacarlo porque, bueno, es que ella seguía viva y ella no había cometido adulterio. Entonces él no tenía por qué casarse, a lo que está claro en la Biblia. Y el lenguaje sale en una carta lapidaria a defenderlo. Y dice, dejen en paz al pastor tal. El Señor sabe la cruz que le ha llevado con la situación de su esposa, lo que él ha sufrido, cómo con fidelidad él ha avanzado. Dios desea que él tenga una nueva ayuda para él y su ministerio. Punto. Tú ves eso y tú dices, ¿cómo así? Sí, así. Entonces, obviamente son casos muy específicos en contextos muy particulares, ¿no? Pues porque cualquiera lo va a agarrar. No faltará el que diga, hermano, mi esposa no está, mi ex esposa no está en el manicomio, pero créame que está loca, así que yo tengo que tener una esposa. Bien, no faltará el que lo agarre así, ¿no? Pero bueno, no es el consejo de él, ¿no? En ese contexto fue a este pastor porque definitivamente su esposa sí estaba en un centro de reclusión psiquiátrico. Igual, desconocemos los contextos, por qué estaba así, había un factor hereditario, qué había pasado, porque son cartas aisladas del contexto, pero en lo que uno puede juzgar ahí, se deja ver pues esto. Así que es inquietante. No lo olvide, hermana, consejos sobre conducta sexual, adulterio y divorcio. Son muy entretenidas las cartas. Bien, entonces, pregunta 5. 4. ¿Qué pueden hacer los pacientes para cooperar con el médico en qué esfuerzos para curarlos? Ahí está mal redactada la pregunta, me creo que es una preposición. ¿Qué pueden hacer los pacientes para cooperar con el médico en los esfuerzos para curarlos? Ejercitando la fuerza de voluntad para poner en armonía con las leyes de la vida. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ok. Repítalo, hermana Gaby, por favor. Ejercitando la fuerza de voluntad para ponerse en armonía con las leyes de la vida. Bien, ejercitando la fuerza de voluntad para ponerse en armonía con las leyes de la vida. ¿Se acuerdan que ayer vimos en caso de enfermedad qué hacer? 3 cosas. ¿Recuerdan? Vimos esa declaración en Ministerio de Curación, página 88. Primero, indagar la causa. Segundo, corregir los hábitos que se han identificado al indagar la causa. Y luego sí,
ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos. Es decir, lo tercero y último es la cataplasma, la hidroterapia, la planta medicinal. Eso es lo tercero. Lo primero es la planta y lo segundo, los hábitos. En ese contexto, si el paciente, recuerdan lo que les dije, no está dispuesto a corregir los hábitos, no hay mucho que hacer. Por cortesía recomiéndanle tal o cual cosa que le pueda ser útil, pero no hay mucho que hacer, porque si no se corrigen los hábitos, lo tercero funcionará un tiempo, funcionará un rato, pero se va a volver a enfermar. Y como estudiamos ayer, nuestro Dios no es un Dios de hexágonos de indecisión, de mentes cuadradas, de triángulos amorosos, ni de círculos viciosos. Dios no es un Dios de círculos viciosos. Entonces no está en ese contexto de me enfermo, me cura, me enfermo, me curo, me enfermo, me cura. No. Si él no quiere corregir sus hábitos, es muy poco lo que se puede hacer con él. Un paciente que quiera recuperarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué leímos? Ejercer, hacer su parte. Ahí es donde yo demuestro que quiero. Miren, donde yo demuestro que realmente deseo la bendición de Dios, cuando yo oro perseverantemente por algo. Ahí yo le estoy diciendo a Dios, es que realmente yo quiero esto, ¿ok? Y por eso muchos no recibimos lo que deseamos en realidad, porque no pedimos como debemos pedirlo, y Jesús nos enseñó en la parábola del amigo inoportuno y del juez injusto, que lo que se pide se tiene que pedir hasta ser canzones, ¿ok? Fastidiosos. Es que no te dejo en paz hasta que usted no me dé esto. Por supuesto, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Algo muy importante. Pero en este contexto así demostramos que nosotros queremos eso. En este mismo orden de ideas, ¿alguien demuestra que quiere sanidad? Cuando comienza a ejercer su voluntad, a ejercitar su voluntad en armonía con los principios establecidos con Dios para obtener sanidad. ¿Okay? Como yo les decía ayer, en el caso que me pasó me han pasado varios en ese sentido. Recuerdo uno que me dijo, yo nací comiendo carne, yo crecí comiendo carne y yo me moriré comiendo carne. ¿Está bien? ¿Muérase comiendo carne? ¿Me va a entender? O sea, está bien, esa es su decisión. Pero ¿qué me dijo él a mí? No estoy dispuesto. Entonces yo no le pierdo tiempo. Cuando crea que yo puedo ayudarle a partir de esto, pues ahí me conversa. Pero ahora pues siga con lo suyo, busque a alguien más que pueda ayudarle desde la perspectiva suya. Porque si no quiere en realidad que sean abordados sus hábitos, está demostrando algo, no quiere vencer. Jesús dijo, en el camino de la victoria, de la sanidad, dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sáquelo. Porque mejor es entrar tuerto en el reino de los cielos que perderse con los dos ojos. Y dijo, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtela, porque mejor es llegar manco al reino de los cielos que perderse con los dos. Eso es algo importante, porque revela lo que el ser humano tiene que hacer. Recuerdo un joven en Bolivia. Oye, en Bolivia pasan muchas cosas, Wilfredo, he citado mucho a Bolivia últimamente. Mira, estábamos en la escuela misionera y yo había dado unas clases. No, había dado unos temas, era en la mañana. Y recuerdo que después de un tema, un chico se me acercó y me dijo, hermano Carlos, tome, me entregó su teléfono. Y yo agarro el teléfono y yo, se me están llamando, ¿qué pasó? Me dice, no, es que por favor yo necesito que usted tenga mi teléfono. Y yo, ¿por qué yo tengo tu teléfono? Y comienza a contarme. Me dice, es que hermano, yo estoy luchando con la pornografía. Una adicción a la pornografía. Me dice, yo no puedo tener mi teléfono, es más, mira, y tengo un contenido que descargué, por favor, bórrelo. Y yo le digo, no, yo no lo voy a borrar, porque hay algo que mentalmente se llama el cierre. Tú mismo tienes que hacer un cierre. O sea, cuando uno quiere cortar con algo, uno tiene que hacer el cierre. ¿Okay? Es la persona que tiene los símbolos en su cuarto y ya ha identificado que son símbolos de atracción espiritista y demás. Él mismo tiene que sacarlos y quemarlos. ¿Me hago entender? Es el que tiene la película de Twilight, de Harry Potter, y entonces él mismo tiene que borrarlo. ¿Me hago comprender? Bien. Aplica de varias formas en el tema de la salud emocional. Cuando muchas personas emocionalmente se les dificulta hacer un cierre, pasar a la sanidad, porque no han podido hacer un cierre, es decir, su familiar de repente desapareció y nunca lo vieron, no supo qué pasó,
dónde se perdió, qué ocurrió, dónde está, ¿me hago comprender? O están distantes y no logran ver el cuerpo, ni nada de lo que ocurrió y les cuesta mentalmente hacer el cierre, sellando eso, que ya esa persona no está, ¿me hago comprender? Bien, en este contexto yo le dije, epa, no, si tú quieres renunciar a esto, tú lo descargaste, tú lo borras. Y él lo borró. Y yo le pregunto, ¿y por qué me das el teléfono? Y me dice, es que el próximo domingo seguro saldré a Irupana y voy a volver a descargar los videos. O voy a descargar otros videos. Entonces no puedo. Ténganlo, por favor. Miren, ¿saben qué vi yo ahí? Había un gran trabajo que hacer, por supuesto. Pero ¿saben qué vi yo ahí? Alguien que quería vencer. Alguien que quería vencer. Porque el que quiere vencer no se queda simplemente, sí, Señor, dame victoria. No. ¿Cuál es el ojo que hay que sacar? ¿Cuál es la mano que hay que cortar? Mire, Señor, lo que pasa es que yo quiero vencer sobre esta tendencia que tengo a hablar mal de la gente. Y yo cada vez que me pego a José, voy a dar como ejemplo a José, porque sé que José no lo hace. Y cada vez que ando con José me pongo a hablar mal de la gente. Ese es el ojo que tengo que cortar. A Josué, no, mi relación cercana. ¿Me va a comprender? Sí, a eso se refiere Jesús. Pasa en el campo de la enfermedad. El paciente tiene que dar evidencia que realmente él quiere. Y si se le enseña, mire, por esto es este hábito que tenemos que hacer. Y no olviden eso, porque fomentamos la capacidad de pensar por sí mismo. No es simplemente, mire, tómese eso, que eso le hace bien. No, mire, es que su articulación se encuentra destruida, se encuentra dañada, ha perdido el líquido sinovial, ha perdido parte de la almohadilla sinovial. Entonces, el mineral más importante en la reconstitución de la articulación es el silicio. Y por eso usted se va a tomar esta infusión de cola de caballo, porque en el mundo vegetal ninguna planta tiene más silicio que la cola de caballo. Entonces, por eso se la está tomando. ¿Me hago comprender? Entonces, uno explica para alimentar y llevar a la persona a tomar decisiones por sí mismo. ¿Me hago entender? Y siempre en armonía con eso, pero haciéndole consciente que es lo que él tiene que hacer y por qué para restablecer su salud. Y si él contribuye, está el mensaje correcto. Realmente lo quiero. ¿Sí me hago entender? Punto importante. Bien, pregunta 6, no 5. ¿Cómo debe responder usted cuando alguien le pregunte cómo se siente? Esa pregunta está buena. No pensar en cosas tristes, sino pueda decir, mostrar simpatía. Ok, muy bien. El amor, la gloria y el poder de Cristo. Ok, ¿qué más? Debemos recordar las promesas y conversar el gran poder de Dios para unir nuestros intereses con los suyos. Contar sobre el incomparable poder de Cristo y de su gloria. Ok, muy bien, muy bueno, muy bueno. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la intención de la profeta? Al parecer, en todo lo que estamos leyendo. ¿Cuál es la intención? ¿Perdón? Desenfocarnos de nosotros mismos. Ok, muy bien. Una parte que mencionaba era que cada mañana lo que nos despertemos, o sea, recordemos las bendiciones que tenemos, las oportunidades, o sea, la misericordia que se ha renovado con nosotros en ese día. Y no espaciarnos en el que, bueno, si nos volvimos con un pensamiento negativo, pues si amanecimos con ese pensamiento negativo, entonces radical. Entonces, como sintetizando eso, se puede decir bendecido, alegre, contento. No se olviden que nuestras palabras reflejan nuestro pensamiento. Reflejan nuestro pensamiento y se reflejan en nuestro pensamiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora un punto importante aquí. Nótese. La inspiración no nos está diciendo que seamos mentirosos emocionales. No está estimulando el engaño emocional. ¿Me hago comprender? No. Lo que está tratando de evitar es esta tendencia que ocurre, de verdad ocurre. Hay personas que tú los ves, o sea, tú en teoría sabes que está más o menos mal, ¿no? Pero tú los ves. Y los ves a la distancia y puede que estén conversando. Ay, sí, no, imagínate que aquella vez fuimos a tal lugar y nos pasó tal cosa y tal persona se cayó y tal, bueno, está contándole la historia. Y de repente tú llegas y si estás como de más tranquilo y le dices, oye, ¿cómo estás? Ay, ha sido tan difícil. Todo esto es tan complicado. ¿Sí? Y dices, pero estaba sonriendo ahorita, o sea, te vi como tan tranquilo. Inmediatamente hace como el sufrimiento, ¿cierto?
sí, hay gente que tú preguntas cómo se siente, inmediatamente como que se conecta con eso, con yo soy sufrido, con la víctima, es que todo, igual pasa en la obra de Dios, por eso se ha hablado un poquito de nuestra actitud victimista constante, ¿no? En cuanto a la fe, ay, es que esto está duro porque Satanás nos ataca por aquí, Satanás por allá, Satanás por acá, y de verdad, o sea, yo les digo en serio, yo creo que hay cosas que uno hace que hasta Satanás se sorprende, él no lo había pensado. O sea, se lo mostramos, les dimos ideas. Porque recuerden algo, nosotros operamos bajo la influencia del pecado. Satanás lo que activa es, lo que explota y desarrolla es la influencia del pecado en nosotros. ¿Me hago entender? Bien, ahora, nótese. Hay gente que responde y constantemente tiene a responder de esta manera, pero como vimos al principio, una actitud positiva, fe, valor, ánimo. Me marcó mucho estas palabras. Nuestras respuestas siempre tienen que ser en fe y en ánimo. En fe y en ánimo. En ese contexto, en fe y en ánimo. Porque eso repercute sobre nosotros, pero también impacta sobre otros de una forma significativa. Ahora, ojo con esto, porque se puede desarrollar otro elemento emocional. Y yo se lo planteo desde mi contexto. Desde que yo estuve en la escuela misionera, por alguna razón, porque fue muy de contraste, yo llegué a la institución, más o menos miren a Naim, más o menos miren a Naim, así más o menos delgado, pelo desalineado, eso lo conservo hasta hoy, así pues como citadino, ¿cierto? Bien, entonces yo estando en la escuela, ya muchos estaban allá, recuerdo, luego supe, los chicos del hogar de varones, en ese momento éramos como unos 14 o 15, comenzaron a apostar, y apostaron. ¿Cuánto me daban en la institución? El que más me dio 3 meses. El que más me dio 3 meses. El resto me dijo que en 2 semanas me devolvía a la casa, que en 3 semanas, que en un mes. Lo que diré ahora no lo digo con orgullo, lo digo con tristeza. Todos los que apostaron hoy no están en la fe. Y yo estoy aquí 16 años después, 15 años después, 16 ya, años después. En septiembre cumplió 16. Bueno, imagínense. Pero así comenzó mi experiencia. Pero yo comencé a crecer en las cosas de Dios y demás, porque, bueno, estudiábamos la escritura, quería profundizar, quería crecer en mi experiencia realmente con Dios. Y desde muy temprano en mi experiencia, quizás comencé a ser visto como un referente en alguna esfera, en algún círculo, y para mí era como que yo no tenía margen de error, porque tú tienes que ser referente, porque tú eres joven para que los demás sigan un ejemplo, porque tú si te está perfilando para esta obra, porque, si me voy a entender, y como que no tenía margen de error, no había margen de error. Pero me comienzo a enfrentar con un fenómeno, o sea, que yo no dejaba de ser humano, que no dejaba de luchar, que no dejaba de tener luchas, me hago comprender, y que igual arrastraba situaciones que tenía que confrontar y que a la medida que uno va avanzando en su camino, uno se va confrontando con esos, porque de repente aparecen esas situaciones con las que te han condicionado porque han sido heridas o han sido creencias irracionales que han modificado tu conducta. Pero aquí aparece este otro fenómeno y parece que por la misma situación o esfera en la que me manejaba, casi nunca encontraba a alguien que se me acercaba para decirme, hey, ¿cómo estás tú? Como persona, o sea, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu lucha? ¿Qué está pasando? ¿Sí me hago comprender? No, y casi siempre las personas que se me acercaban porque querían algo de mí. ¿Me hago entender? Pero no porque estuvieran deseosos de darme algo a mí. ¿Sí me hago entender? Así que crecí en ese marco, y en ese marco no fui capaz de manejar el tema emocional. Y claro, claro, en un contexto de liderazgo, es como que tú eres soporte para otros, y el predicador es soporte para otros, y el líder del ministerio educativo es soporte para otros, y el que emprendió los planes evangelísticos para estos lugares es soporte para otros, y va y pelea doctrinalmente en un lugar, y combate el fanatismo en otro, pero al final, esa persona sigue siendo una persona, ¿sí? Y tienes que ser fuerte para otros, tienes que ser fuerte en muchos contextos, pero ¿y tu problema?
Y uno podría decir, lléveselo a Dios, lléveselo a Dios. Pero el mismo Cristo necesitó la empatía humana. ¿Recuerdan? O sea, Cristo, y si hay distancias con Pedro, si hay imagínense con Cristo. ¿Sí? O sea, Cristo. Y Cristo llegó un momento donde le dijo a Pedro, a Juan, a Jacobo, a sus cercanos, miren, oren conmigo, oren conmigo. Y esa noche le hubiera encantado que ellos se sentaran a su lado y le preguntaron, maestro, ¿cómo estás? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo te sientes? ¿Me hago entender? O sea, tan cargado estaba que ni se lo preguntaron y él tuvo que decírselos. Mi alma está cargada hasta la muerte. ¿Sí me hago comprender? O sea, su humanidad lo sentía, realmente lo sentía. Ahora, uno puede, por este mismo contexto, caer en el engaño emocional. Yo estoy bien porque yo tengo que estar bien. Porque si yo soy un referente para Wilfredo, porque si yo soy un referente para Eliel, porque si yo soy un referente para Elías, yo no puedo verme vulnerable. ¿Me hago entender? Y esa es una de las grandes tentaciones emocionales en las que cae el liderazgo, el engaño emocional, ¿sí? Porque efectivamente, yo no puedo verme vulnerable de entre aquellos que se supone yo tengo que animar, pero yo no dejo de ser humano. Yo no dejo de ser humano. Por eso, aún en ese contexto, personas con estos perfiles demandan esa compañía, ese referente, ese mentor también, a quien de repente puedan decirle, mira, tengo esta lucha, me ayudas en oración, o sabes qué, me escuchas. Uno podría decir, lléveselo a Dios, pero hasta el mismo Jesús sintió la necesidad de esa empatía humana, de alguien que le escuchara, ¿me hago comprender? Y que le pudiera decir, hey, tengo un problema, me siento así, me siento en ese aspecto. Y a veces hay personas, y hay momentos de nuestra existencia, y ustedes lo saben, que uno no necesita simplemente respuestas. A veces lo único que necesita es alguien que lo escuche. Alguien que escuche algo que siente. Y aunque todos no lo crean, chicas, aunque ustedes no lo crean, chicas, los hombres también sufren por el sistema endocrino. No como ustedes, obviamente, porque son picos más abruptos. Son picos más abruptos lo que experimenta la mujer a nivel endocrino. Pero el hombre también tiene actividad endocrina alta y actividad endocrina baja. Es decir, no con las diferencias de la mujer, pero igual la tiene. Pero igual la tiene. ¿Me hago comprender? Entonces, aún en el contexto de los hombres y el liderazgo, ustedes y los chicos, bueno, quizás difícilmente lo entiendan. La mujer se comprende más a sí misma porque se analiza más a sí misma. El hombre va para adelante porque no tiene otra forma de vivir, simplemente va para adelante. Llueve, trueno, relampaguee. Bien, pero el hombre también sufre ese tipo de ciclos. En una esfera menor, por supuesto, pero también lo sufre. Y también siente la necesidad de esa empatía. Ahora lo digo, no es el hombre, no es la persona, no es la mujer que va contando sus penas a todas personas. ¿Me hago entender? No, porque en ese contexto la migración nos dice palabras de ánimo, palabras de fe, que glorifiquen a Dios, que se reflejen sobre nuestro pensamiento en forma positiva. Pero, como seres humanos también tendremos la necesidad de encontrar a alguien con quien podamos ser escuchados, alguien, y bueno, y el Señor siempre nos va a dirigir a alguien que haga ese ejercicio de forma redentiva para nosotros y que no se cargue, porque eso es otra cosa. Nosotros no estamos para cargar con nuestros problemas a otro que no lo puede cargar, que ni siquiera puede cargar lo suyo. ¿Sí me van a entender? Así que tiene que ser alguien que sepa canalizar esto. Del individuo a Dios y de Dios al individuo, que lo está usando como un conducto. Yo he escuchado Sí. personas que dicen que no se recomienda esto de comentar con alguna persona que te pueda ayudar, aunque sea que trabaje, como usted dijo, de la conducta sensitiva conductual, sino que solamente con Dios tiene que ser la formación, únicamente con Dios ningún ser humano nos puede ayudar a encontrar la solución a nuestros problemas. Eso es un pensamiento interesante. Uno puede decir sí, porque solo tenemos que depender de Dios y puede sonar bonito. Pero esa es la misma razón por la cual lo respondemos con esto. Es una de las causas por las cuales Dios a Pablo no le quita su ceguera y lo manda con Ananías para enseñarle algo importante. Yo soy suficiente, pero yo tengo un cuerpo. Y yo bendigo directamente
y a través de instrumentos que tengo para eso. ¿Me hago entender? O sea, Dios pudo simple y sencillamente devolverle la vista a Pablo y ya está, directamente, esos 3 días. Y le dice, no, vas a ir a tal calle, en tal calle vi tu nombre, ahí lo vas a encontrar, él va a orar por ti y se va a devolver tu vista. La profeta ahí es donde comenta hablar de eso. Es una importante lección, es más la primera que le da a Pablo recién convertido, de hecho. Después de esa visión, es porque Dios sabía algo, este hombre iba a ser llevado al tercer cielo, iba a convertir a miles de personas, iba a ser un gran instrumento en la propagación del evangelio y ninguno más determinante que él en lo humano, en la esfera humana, y tendría muchas razones para enorgullecerse y jactarse. Y sin embargo, lo hace dependiente de los hermanos, para que no olvide que Dios también bendice a través de su hermano. ¿Me hago entender? Sí. En ese contexto aplica exactamente lo mismo. Usted puede ir a Dios y decir que Dios me enseñe. Y muchos terminan diciendo esto y dicen, yo para qué voy a escuchar en la iglesia a alguien, Dios es suficiente. Yo para qué me congrego, Dios es suficiente. ¿Me hago comprender? Y en realidad puede ser un pensamiento bonito que termina ocultando el orgullo. Porque al final detrás de esto se esconde el orgullo. O sea, yo no quiero interactuar mi problema con nadie. O sea, mi problema es mío y de Dios, ¿sí? Y Dios muchas veces en realidad tiene la solución para nosotros a través de instrumentos. Claro, ¿qué es lo mejor? Que nosotros lo llevemos a Dios. Lo llevemos a Dios. Y ojo con esto, Dios no necesita que tú lo digas para saberlo. Tú puedes hablar mentalmente con Dios y Él lo sabe. Esto puede ser una ventaja porque si no es una lucha que se ha exteriorizado, Satanás no la sabe. ¿Me hago comprender? Ahora, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, él te mira y dice, yo conozco esa mirada, yo sé qué significa eso. ¿Se va a entender? Bien, pero hay algunos puntos donde el silencio es ventaja y Dios no necesita que tú lo hagas audible. Otras veces, hay un ejercicio muy hermoso que Ellen White también recomienda, que usted suba una colina como esas, se vaya entre los árboles y comience a hablar con Dios en voz audible. ¿Okay? Es un ejercicio también bonito, muy descargador en ese aspecto. Pero Dios, cuando uno lleva sus problemas a Él, como tiene que hacerse, en ese es el orden, muchas veces suele señalarnos personas específicas. Y te pone en el corazón, habla con tal persona. ¿Sí? Y ahí uno consigue la respuesta de Dios. Lo que no veías en tu estudio personal, lo que no veías de esta forma, Dios te lo enseñó así. ¿Sí? Así que no es pecado ni falta de confianza. Dios lo ha dispuesto así en el ejercicio de la fe de su cuerpo, su iglesia. Y a veces, o sea, luego por experiencia, creo que saben menos como se ahora, pero, o sea, ni siquiera tienes que contarle a la persona el problema, lo que hace, viene a resolver tu corazón para a la persona, y tú no dices nada y la otra persona te empieza a decir todo el problema, o sea, es que ocurre. Eso me ha pasado, ¿no? Entonces, obviamente uno puede hablar detrás de eso al Señor, porque tú no hablaste nada, tú no dijiste el problema. Ocurre. ¿De verdad qué pasa? Pasa, o sea, a veces, bueno, Dios trabaja, es que Dios es el que está detrás del asunto, ¿no? Recordaba un testimonio que me compartieron hace poco con el pastor Maurice Berry. Ustedes lo conocen, por supuesto. Unas personas que se reunieron a escucharlo, querían hablar con él de algo específico, pero él toma la iniciativa, él toma la palabra y cuenta la historia de una mujer. Y la historia de la mujer que cuenta es una mujer que era una mujer muy consagrada, muy espiritual, una mujer muy devota al Señor, pero que en un momento de su vida cayó en un engaño satánico, en la bibliomancia. Entonces, la bibliomancia, lo que les explicaba el otro día, tu esposa será como una parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Ah, Señor, entonces quiere decir que la mujer que tú tienes para mí es alta. Porque si es como una parra, o sea, es alta. Seguramente de piernas largas, cuello largo, brazos. ¿Sí me hago comprender? Para darles una ilustración, yo aquí jugando a la bibliomancia, porque yo no he practicado nunca la bibliomancia. Entonces, pero esa es la esencia, o sea. Eso, es abrir la Biblia al azar. O sea, tú abres la Biblia en busca de una respuesta. Tú le estás preguntando algo a Dios. Y
Y muchas veces lo abres sin buscar respuestas, pero queriendo una instrucción de Dios. Entonces, el texto se enfoca en algo y tú luego tienes que interpretar eso. ¿Ok? Puede que hagan la genealogía de alguien, pero tienes que tener algo de ahí, eso es lo que se está diciendo en la mayoría. De acuerdo a eso tienes que tomar la decisión si tienes que viajar, si no tienes que viajar, si tienes que ir, no ir, hacer algo así. Exactamente. Bien, el pastor Berry cuenta esa historia. Es como lo Más o menos. Bien, el pastor Berry cuenta esa historia en este contexto y él habla de esta mujer que cayó en la bibliomancia y luego se fue deteriorando de tal forma que terminó en la demencia. Cuando termina de contar esa historia dice, esa mujer era mi mamá. Fue mi mamá. Lo que el pastor Berry no sabía era que las personas que estaban escuchando tenían luchas fuertes con el tema de la bibliomancia, porque habían estado en un lugar donde habían sido muy afectadas con eso. ¿Me hago comprender? Es el tipo de casos. ¿Quién dirigió para que él contara esa historia? ¿Me hago comprender? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que dirigió para que él contara esa historia. Y esa es una forma como Dios usa instrumentos para bendición de otros. Por menos una historia impactante. O sea, qué mejor que esa historia para decir, hey, cuidado con eso. Cuidado con eso, huye de eso, apártate de eso. Bueno, terminemos aquí. Estas últimas son de complementos. Las 6, a ver, Naim, respuesta de las 6. Elías. El canto es un arma que siempre podemos escribir contra el desánimo. Bien, el canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. Por eso veíamos en las primeras clases, ¿se acuerdan? No seas vencido con lo malo, vence con el bien el mal. Enseñar también al paciente a pelear con lo bueno, a pelear con lo bueno, es decir, a esgrimir el canto, los himnos, los salmos, la música que trae paz para espantar el pájaro, el mal pensamiento que quiere morar en nuestra cabeza y que quiere apropiarse de nuestras emociones, ¿cierto? Bien, 7, Tatiana. Uno de los mayores obstáculos para el restablecimiento de los enfermos es la concentración en su atención en sí mismo. Ya hemos hablado en esta clase de eso, ¿cierto que sí? En el ejemplo que les conté, pero ¿tú cómo entiendes eso, Tati? Bueno, yo le entiendo de esta forma, que a veces cuando uno como que tiende solo a concentrarse en uno mismo y no ve a su alrededor, por así decirlo, las luchas, y se puede decir ¿cómo decir? Las dificultades de otras personas y a veces uno tiende a ser muy egoísta. ¿Y eso de qué forma suprime la gratitud? Lo decían. Ok, pero dame un ejemplo práctico. ¿De qué forma el mirarte solamente a ti inhibe la gratitud? O sea, no me cuenta de todo lo que Dios hace por mí. O sea, que puedo caminar, ver. ¿Perdón? Se siente la persona más desgraciada. Ok, se siente la persona más desgraciada porque no ha visto otras personas desgraciadas, porque solo se ve a sí mismo. ¿Sí me voy a entender? Entonces me quejo de que solo tengo un par de zapatos para la semana y uno de los sábados, pero no he visto unos que están descalzos porque no tienen. ¿Me hago comprender? O sea, me quejo de que pesar que yo no puedo comer el caviar que comen muchos ricos, pero tú comes 3 buenas comidas al día balanceadas cuando otros comen una vez al día. ¿Me hago comprender? Es lo bonito de trabajar en función de otros, es eso. Tú te das cuenta de que en realidad tú eres muy favorecido, porque no hay nadie que sea tan pobre que no pueda dar algo y que no esté mejor que muchas otras personas que están en una situación mucho más desventajosa, físicamente, materialmente o espiritualmente. ¿Me hago entender? Bien, buen punto. La última, Ruth. 8. ¿Cuál es la doble bendición que proporciona la vida social? Que estas se aprovechan de las que las hace y de los que las reciben, que reciben sus beneficios. ¿Están de acuerdo? Claro. Las buenas acciones tienen una doble bendición, porque es para el que la recibe, claro, porque usted le está dando algo, usted está haciendo algo por él, pero también es para el que la hace.
Miren, en el altruismo, en el amor abnegado, hemos hablado mucho de la educación este día. La base de la verdadera educación es el amor abnegado. En la acción que uno hace en favor de otro, hay una respuesta, hay un reflejo hacia nosotros, que también está en bendición. Por eso es más bienaventurado dar que recibir. Si hay una cosa en la que Dios me ha bendecido a mí en mi vida, es que me ha permitido compartir. Porque este ejercicio me enseña, me robustece, profundiza, agudiza mi memoria. ¿Me hago comprender? Entonces para mí esto es ser bendecido. Porque en el ejercicio de dar siempre hay bendición. Y eso es clave para evitar la enfermedad mental. Porque cuando además en este contexto tienes que atender a la persona que ha sufrido un abuso, hombre, tú no solo aprendes de esa historia, tú también agradeces por los contextos difíciles que tú no tuviste que pasar. ¿Sí? O porque a pesar de que pasaste por contextos tales como esos, Dios ya te ha sanado. O sea, son ejercicios profundamente retroalimentadores, son ejercicios profundamente benéficos para cada uno de nosotros. Por eso es que Dios no puso a los ángeles a predicar el evangelio de salvación, porque el mismo evangelio que trae sanidad y salvación a otros es el que nos trae sanidad y salvación a nosotros mismos, y por eso nos fue encomendado a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, la mitad de la clase era este ejercicio y se nos fue toda la clase. Pero en nuestra próxima clase seguimos con las heridas. Por favor, repasen este capítulo, la cura mental. ¿Vieron los valiosos principios que hay? Bueno, es que es Dios, pues. Es clase maestra de cómo conservar y trabajar en el restablecimiento mental de las personas que están necesitadas, que están palideciendo en ese contexto. Y nos sirve de base, por supuesto, para lo que iremos construyendo, porque al terminar de ver las heridas con sus respectivas máscaras conductuales, vamos a confirmar esto, cómo estos principios se aplican en cada caso, de tal forma que nos permiten saber qué hacer en cada caso. O sea, cómo tenemos que abordar el que ha sufrido el abandono, cómo tenemos que abordar el que ha sufrido la traición, ¿ok? Y cómo aplican estos principios que hemos analizado en el capítulo La cura mental. La hermana Gaby iba a decir algo. Naim. Cuando tú ayudaste a tu esposa a no tener dependencia, te comenzaste, te diste cuenta que ella tenía dependencia de tus decisiones, o la fuiste llevando a tomar sus decisiones sin que se dé cuenta. No le dije. Simplemente fui trabajando para ayudarla en ese sentido. ¿Ok? Siendo muy intencional. Tampoco le digo a Gabriel lo que hago con él. O sea, simplemente voy trabajando en función de lo que sé que él va necesitando. O sea, Tampoco te digo a ti lo que voy a hacer contigo. Eso no es como manejar su mente sin que se dé cuenta. No, pues sería manejar su mente si yo la estuviera manipulando. Y no la estoy manipulando. Lo que estoy es presentándole las oportunidades para que ella desarrolle eso que ella tiene que desarrollar, porque antes lo que quiero es que su individualidad se exprese más. ¿Sí? Entonces, si la estuviera manejando su mente, necesitaría que su individualidad se suma más bajo mi individualidad, bajo mi control. ¿Sí? Entonces, es diferente. Que en ese mismo contexto es lo que hago con mi hijo. Mientras él aprende obediencia, cosa que es importante, es la primera lección, porque el que aprende a obedecer a sus padres, aprende a obedecer a Dios, si aprende a obedecer correctamente, bajo el móvil del amor, pero también voy trabajando para que él no sea una persona dependiente, para que aprenda a valorar el consejo de quienes le amamos y de las canas que temen a Jehová, pero no para que sea dependiente de lo que otra mente ejerza sobre su mente, sino que comience a darle cada vez mayor expresión a su individualidad, en ese sentido. ¿Sí me hice entender? O sea, por ese sentido no es manipulación, de hecho, porque en realidad lo que estoy tratando de hacer es que su individualidad crezca y se desarrolle a la luz de los principios de la palabra de Dios. Pero si se le dice, ¿qué efecto podría tener? O podría decírselo. O sea, yo podría decírselo. Creo que a algún punto mi esposa lo ha entendido, ¿no? Sin duda. Pero puede condicionar muchas veces eso que tiene que hacer. Entonces prefiero que sea más natural para ella. Y si aún así la persona no quiere tomar decisiones. Es un proceso.
Es un proceso, porque se demorará más en función del daño que tiene. Cuando la individualidad ha sido completamente destruida por alguien que la ha pisado constantemente, seguramente con buenas motivaciones, en el caso de los padres. No así en el caso de las parejas, porque también en las parejas ocurre mucho esto. Y el lenguaje es muy fuerte en ese sentido. Ella dice, ella no debe fundir su individualidad en él ni él en ella. O sea, eso es claro. O sea, tienen sus propias características, su identidad en el Señor. Y parte de lo que será ahora el desafío será ser uno solo. Ser uno solo. Pero no pueden sumir su individualidad. Al punto de que yo les conté una carta en la que Ellen White confiesa que llegó incluso a decirle a su esposo, obviamente en los arbores de la obra y en puntos donde tenían diferencias, donde ella llegó a decirle, mire, esa cabeza está sobre esos hombros, esta cabeza está sobre estos hombros, esa cabeza no le dicta a este cuerpo lo que tiene que hacer, porque esta tampoco se lo dicta a ese cuerpo, así que usted y yo aquí. ¿Sí me va a entender? Bien, sí, porque era un ser humano igual, ¿no? Pero estimulaba mucho eso, la conservación apropiada de la individualidad. Muchas personas, en una mala concepción que hay de la cultura hebrea, piensan que la cultura hebrea es machista. Profundamente equivocado. Evidencia, lo que es la cultura hebrea sí, la árabe sí, pero la cultura hebrea no, la cultura hebrea es profundamente protectora del género femenino. Ejemplos, llega un día Sara y le dice a Abraham, el patriarca de los patriarcas, esa mujer se va de aquí y se va con su hijo. Y el patriarca, que amaba a su hijo, fue y tuvo que sacar a la mujer con el hijo. ¿Me hago comprender? Obedeció. ¿Me entender? O sea, no es en ese corte. Además, la cultura profundamente protectora, la gente dice, pero no aparecen tantas genealogías en la Biblia. Bueno, en la Biblia aparecen mencionadas 170 mujeres, tampoco es que no existen. Pero la Biblia, buena parte del Antiguo Testamento son relatos de guerras y distintos conflictos. Y hasta como era una cultura profundamente protectora de la mujer, pues la mujer no iba a la guerra, con la excepción de alguna que otra, como fue el caso de Débora y la que mató a aquel rey. Que mató al comandante cananeo Císara. Eso, Elías, así, el que mató a Císara. Excelente. Bien, y los elementos eran profundamente protectores. En la cultura hebrea, por eso es que Dios, hablándole a los hebreos en su marco, llama a su pueblo la niña de mis ojos, por el rol tan importante de la mujer allí en ese contexto cultural tan hermoso como era el hebreo de ese entonces. Sí, hermana Gaby, entonces, ¿qué más me iba a decir? No, yo les quería también preguntar qué pasa, hablando de la última pregunta, no siente satisfacción cuando no da ayuda al otro. Ajá. Pero cuando la persona da y no siente, dice que no siente ese beneficio de realizar al otro. ¿No? Mira, sí se va logrando en el tiempo, en el ejercicio, sobre todo cuando esas experiencias se profundizan. Ojo, algo muy importante. Cuando vamos a ayudar, y esto también aplica a lo emocional, cuando vamos a ayudar hay que cuidarnos de algo. Primero, de no convertirnos nosotros en el salvador de las personas. ¿Ok? Porque esto pasa. Incluso si yo estoy dando estudios bíblicos a una persona o trabajando para ayudar emocionalmente a la persona, que la persona me identifica a mí casi que como su Dios o su contacto con Dios. ¿Sí me hago entender? Y eso hay que trabajarlo con mucha sabiduría, porque el Salvador es Cristo. Y segundo, no maleducar ayudando. El socialismo que ha hecho, maleducar con las supuestas ayudas que se hacen. Pero eso es intencional, porque se tiene que buscar la forma en que la gente sea cada vez más dependiente del Estado. ¿Ok? Cuando nosotros ayudamos, tenemos que saber cómo ayudamos. ¿Ok? No generando dependencia, ni inhibiendo la iniciativa de la otra persona, ni el esfuerzo que él tiene que hacer para crecer y desarrollarse. Hubo una generación completa, bueno, no completa, pero una generación entera de venezolanos que fueron afectados por estas políticas. Porque como no pagaban luz, como no pagaban agua, porque como si tenías hijos, mientras más hijos tenías te pagaban. Y si estabas preso te pagaban porque también había que pagarte porque el petróleo daba para todo eso. O sea, todo era fácil, la salud gratuita, la educación gratuita, prácticamente no había que esforzarse para nada, casi que ni siquiera había que esforzarse para comer o vivir. Hubo una generación que fue educada en ese sentido,
demen, demen. Yo vivo porque me dan, pero que le costó saber que era ganarse la vida con el trabajo, esforzándose. ¿Me hago comprender? Entonces, cuando vamos a ayudar, también hay que equilibrar en ese sentido. Lo digo porque es valioso. Es decir, no hacer a la persona dependiente de ayuda, porque al final le hacemos un daño cuando esa persona no entiende, no ve que sus manos también sirven para que él pueda trascender en la vida y crecer. Pero si la persona en este contexto insiste en este buen hacer, la bendición de Dios no solo se expresa en su vida, alcanzará a profundizar de tal forma que vea lo hermoso de esa obra de servicio. Aunque al inicio no lo sienta. Perdón, es porque eso no es porque es un principio. Entonces, como es un principio, puede que no lo sienta. ¿No? Como pasa cuando puede que ore y no sienta nada. Puede que ore y sienta que Dios estaba aquí a mi lado. Pero si persevera en eso, el fruto va a llegar. Es un principio. Mientras leí el capítulo, pues encontré varias partes que decía alma y cuerpo. Entonces me preguntaba a qué se refiere cuando dice alma. Y hay otra parte de ese párrafo que menciona cuerpo, mente y alma. ¿A qué se refiere con alma? Bueno, ahí está ese elemento. Primero, principalmente cuando la inspiración habla de alma, habla de espíritu, habla de lo espiritual, ¿ok? No exclusivamente. Otras veces lo uso como un símil de la mente, ¿okay? Porque se interrelacionan, ¿ok? Pero, por ejemplo, en ese último te dice mente, cuerpo y alma. Alma, mente y cuerpo. Entonces, ¿cuál de las tres grandes facultades falta? Si te dijo mente, si te dijo cuerpo, ¿cuál te falta? El espiritual, ¿no? Y lo habla porque están, como les decía, íntimamente relacionados. Si mentalmente estamos mal, espiritualmente veremos la falla, o sea, nos sentiremos mal. Si espiritualmente estamos mejor, tendremos mejores perspectivas para que mentalmente estemos bien y físicamente estemos bien. No olviden esto, nosotros no fuimos creados como la suma de nuestras partes. Así nos diseñaron los griegos a nosotros. O sea, el espíritu se encuentra en la prisión del cuerpo. No, como que somos gente separados. No. Y esa es parte medular en la teología católica. No. En la teología bíblica, en la concepción hebrea de la creación, nosotros no fuimos creados como la suma de nuestras partes, sino como un gran todo. O sea, nosotros fuimos creados por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hacen una deidad, nos crearon uno en tres. 3, 1, 1, 3. Tres personas que hacen una deidad crearon un ser con tres grandes facultades. Y cada facultad y cada persona de la deidad se conecta de forma especial con una de nuestras grandes facultades. ¿Quién habla a nuestro espíritu? ¿Quién tiene nuestra naturaleza física? ¿Quién habla a nuestro corazón? ¿Quién habla en la mente? El Padre. ¿Me hago comprender? Es decir, cada persona de la deidad se conecta de forma especial con cada facultad de nuestro ser. ¿Ok? Bien, y cada facultad de nuestro ser responde de forma especial a ese poder con el que se identifica de forma especial. 3-1, 1-3. La diferencia de que ellos son tres personas distintas que hacen una deidad y nosotros somos una sola persona, pero que tiene tres grandes facultades. Y ellas simpatizan entre ellas, se influencian una a otra, pero como se influencian para el mal, se influencian para el bien. Por eso es que es imposible tener salud y fortaleza espiritual si no hay salud y fortaleza mental. ¿Me hago comprender? Si hay tareas pendientes en lo emocional, espiritualmente nos veremos afectados. Pero por eso es que cuando Dios trabaja en lo espiritual, también comienza a restablecer lo demás. Bueno, que Dios les bendiga.